Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista, misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un sermón que pienso será una gran bendición si tú lo veas, porque voy a hablar del rapto, o sea, el arrebatamiento. El título de mi sermón en esta semana es ¿Podemos saber el día y la hora del arrebatamiento? Y muchos dicen, no, en ninguna manera. Nadie sabe el día ni la hora. Y ellos citan Jesús, pero no citan todo del versículo. No sé por qué. Entonces vamos a ver todo el versículo y vamos a hablar de esta posibilidad de si podemos posiblemente, no estoy diciendo que yo sé que es el día ni la hora del rapto, todavía no sé, pero es una pregunta. La Biblia habla, la Biblia da pistas, la Biblia contiene el día y la hora. Es espantoso si tú escuchas a lo que la Biblia dice, lo que voy a presentar hoy, tú vas a quedar así, boca abierta. Wow, sí está en la Biblia algo. Y quizás es posible que lo más cerca que llegamos al rapto, lo más que podemos saber que sí viene y cuándo. Entonces yo solo doy posibilidades hoy, pero es un buen estudio. Es cierto si viene el rapto. La única cosa que es posibilidad es si podemos saber antes exactamente cuándo vendrá. Entonces quiero hablar de esto hoy. Vamos a hablar de podemos saber el día y la hora del arrebatamiento, o sea, del rapto. Vamos a comenzar en Tito capítulo 13. Y lastimosamente en el día en que vivimos, tenemos mucha gente que dice, no, el rapto no hay un rapto en la Biblia. El rapto es pues puro invento de un hombre que se llamaba Darby, de 1800 algo, y él inventó el rapto. Esto no es verdad. Yo tengo un libro donde está aquí o allá que habla del rapto y dice la historia del rapto pretribunal. Y tiene 100 años, 200 años, 300 años, gente que fueran como los padres de la iglesia diciendo, nosotros vamos a escapar del mundo antes que venga el anticristo. Entonces es una mentira, y muchos mientan, diciendo no existe el rapto, esto solo comenzó esta enseñanza en 1800 de un hombre tal. No, desde Pablo, bueno, desde Jesús y cientos de años después de él. Ahora cambió mucho. Entró otro diciendo que era iglesia. Y ellos pues no permitieron mucho de la lectura bíblica. Pero miramos en la Biblia el rapto y miramos que sí hay los cristianos verdaderos, temporáneas, es la palabra, enseñando un rapto pretribulacional. Y vamos a ver primeramente algunos versículos sobre el rapto. Tito 2:13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Esto es lo que nosotros que somos salvos, estamos haciendo, estamos esperando nuestra esperanza bendita, o sea, esperanza bienaventurada, sabiendo que Cristo va a venir. Ahora, ¿cuándo viene Cristo y para qué? Vamos a Juan 14:6 y vamos a escuchar a las palabras mismas de Jesucristo. Otra vez, oiga bien lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, no, el rapto no es en la Biblia, nadie habló de un rapto, no existe, es un puro invento de hombres. Ok, ¿mintió Jesucristo entonces? Yo pienso que no. Porque Jesucristo dijo estas palabras en capítulo de Juan, hice en inglés también lo mismo, no lo cambié en mis notas, versículo 1 hasta 3. 1 hasta 3. Siempre predico en inglés y después en español, para que sepas, ¿verdad? Pero aquí en Juan 14, mire a las palabras de Jesucristo y él está hablando de un rapto. Oiga bien lo que Jesús dice. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho.
Yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está? Pues en el cielo. El contexto es cuando Él está en el cielo, en su mansión, preparando mansión para los demás que son salvos. Dice que Él vendrá para tomar y llevar arriba, porque dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, lo que creímos nosotros, que creímos en las dispensaciones y que creímos en lo que la Biblia enseña, es que hay la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y la primera venida de Jesucristo, Él vino 2 veces. Él vino primeramente nacido, nacimiento. En su nacimiento, Él vivía 33 años y murió a la edad de 33. Fue sepultado, pero gloria a Dios, resucitó. Y cuando Él resucitó al cielo, Él bajó otra vez. Esto es la segunda. Y en el principio de Actos o Hechos, Él subió otra vez hasta la nube. Entonces miramos 2 veces en la primera venida de Cristo que Él hubiera venido. Vino primero nacido de una virgen en carne, murió y resucitó, después regresó y habló y visitó con sus discípulos y ellos se juntaron juntos y miraban a Él levantándose al cielo en una nube. 2 veces y la primera vez que vino. Entonces la segunda vez que Cristo viene, según la Biblia, Él viene primeramente al rapto, y aquí tenemos el rapto. Después, Él viene del cielo la segunda vez a la batalla de Armagedón. Entonces, ¿cómo habían 2 venidas en su primer advenimiento? Hay 2 veces que viene en su segunda advenimiento, o segundo advenimiento. Es una palabra grande, advenimiento. Entonces, 2 veces la primera vez que vino, 2 veces la segunda vez que viene Jesucristo. Así es lo que enseña la palabra de Dios. Y la Biblia aún más habla del rapto en 1 Corintios 15. Y en inglés no lo leí, pero en español, pues tú puedes buscarlo y leer 1 Corintios 15. 51 hasta 58. Se llama un misterio. Y habla de cómo seremos nosotros cambiados en un momento. Y cuando la trompeta suena y subiremos con Cristo. ¿Ok? Otro está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses 4. Esto sí voy a leer. Y dice 2 veces el apóstol Pablo, nosotros. Hablando del rapto. Y él dice que nosotros que somos vivos. Mostrándonos que él pensó en su día vendrá el rapto. Él no sabía que era más adelante. Él pensó que Cristo vendrá del cielo para recogerme y llevarme al cielo mientras que estoy vivo. Él mismo, Pablo, enseñó el rapto y creía en el rapto y pensó que hubiera algo que pudiera venir en su tiempo. Vamos a leer. 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con clamor y con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿Ok? Otra palabra es rapto. Seremos raptados. Pero arrebatamiento es pues una palabra bíblica. Seremos arrebatados, dice. Y dice, en las nubes a recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con Él. ¿Allí dónde? En el aire, en el cielo. Y dice, después nosotros, ¿quién está hablando? Pablo. Después nosotros,
lo que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces él dice dos veces, 15, y dice en versículo 15 que nosotros que vivimos, y en versículo 17, después nosotros los que vivimos. Dos veces el apóstol Pablo dijo, va a venir un rapto y yo voy a ir arriba. Pero hoy en día, ¿qué enseñan? Pues algunos enseñan, no, cuando Cristo viene la segunda vez, Él solo viene para gobernar aquí. No más, no hay un rapto, dicen ellos. Pues no leen su Biblia entonces, porque la Biblia dice dos venidas en la primera venida, dos veces, podemos hablar así, dos etapas de la primera venida. ¿Sabe qué es una etapa? Dos etapas de la primera venida, aquí, aquí. Entonces hay dos etapas en la segunda venida de Cristo. Y Él viene primero al rapto para llevar nosotros que somos salvos al cielo con Cristo, para recibir nuestra mansión en gloria, como Cristo dijo. Cristo no puede mentir. Pero la Biblia dice que después bajaremos, vamos a regresar con Él a la batalla de Armagedón. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando Él baja del cielo y Él viene a Armagedón, dice que los que siguen a Él son sus ejércitos. Esto está en el libro de Apocalipsis o Revelación. ¿Cuáles son sus ejércitos? Pues imagino ángeles y nosotros la iglesia, que hubiéramos nosotros sido arrebatados. Y la Biblia dice aún más en el libro de Romanos, esto es tan importante, que Pablo dijo, algún día Dios va a herir a Satanás bajo de tus, oiga bien lo que él dijo, tus pies. Cuando viene Jesucristo a Armagedón, Él va a venir con un propósito. Él va a venir para quitar el anticristo. El anticristo va a hacer guerra contra Dios. Y Dios va a bajar del cielo a Armagedón para destruir, para vencer contra el anticristo. Y Él va a pisar en la cabeza de Él. Pero Pablo dijo, bajo de tus pies. Esto significa que ya estamos con Cristo, viniendo del cielo, porque estamos allí, en el rapto fuimos, y nosotros vamos a seguir al Señor y pisar en la cabeza del serpiente o de Satanás, el anticristo también. Entonces no me digas, muchos quieren decir, no hay un rapto, no hay rapto. No están leyendo sus Biblias. Sí existe el rapto y sí está en la Biblia. Bueno, entonces ellos dicen, ok, sí existe un rapto. Ok, sí, bueno, vamos a seguir la Biblia, sí hay un rapto. Y ellos dicen, pero nadie sabe el día ni la hora. Ok, antes no quería creer que existe, ahora que ya veas que existe el rapto, ahora tú quieres decir, nadie puede saber cuándo. Ok, y está bien. ¿Por qué? Bueno, porque ellos van a este tiempo, y este tiempo se llama el tiempo del ministerio de Cristo. Y cuando Cristo está aquí en su ministerio, Él está en la tierra. Y ellos van y ellos dicen, Él dijo tal cuando Él estaba en la tierra. ¿Ok? ¿Qué dijo Él? Ellos dicen, Él dijo, nadie sabe el día ni la hora cuando Él viene. ¿Ok? ¿Cierto? Cristo dijo esto. Pero Cristo no solamente dijo esto, había más en este versículo que tú no estás citando. ¿Qué tal? ¿Leímos todo el versículo? ¿No solo un partito? Vamos a leer Mateo 24, 36. Algunos dicen, yo creo que no, nadie puede saber cuándo viene Cristo. Ok, yo no sé, pero voy a dar lo que pienso yo y lo que la Biblia dice para cuestionar, para preguntar. Quizás está en la Biblia el día y la hora, o quizás no. Algunos dicen que no, dogmáticamente dicen nada. Pero hay pistas en la Biblia que hablan de muchas cosas y quiero solo presentarte
Y tú puedes contestar. Yo no voy a poner yo la fecha del rapto hoy. De ninguna manera. Este video no es. Es solo para estudiamos la Biblia y pensamos y digamos así. Algo que no he visto antes. Mateo 24:36. Jesucristo está aquí en la tierra, en su ministerio, diciendo estas palabras. No está en el cielo todavía. Está aquí todavía, en la tierra, en su ministerio. Y dice en Mateo 24:36 estas palabras. Más de aquel día y hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. ¿Ok? Porque no dicen ellos, ni los ángeles del cielo. Ellos solo dicen, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe. Ok, citaste tu parte del versículo, pero hay más. Dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sigue diciendo, ni aun los ángeles del cielo, pero después dice, coma, y nos dice, ¿quién sabe el día y la hora? Y dice, coma, sino mi Padre solo. Entonces, alguien en este universo sabe el día y la hora del rapto. ¿Quién es? Dios Padre. Y el Padre en el cielo sabe. Pero en aquel entonces, aquí abajo en la tierra, el Hijo no sabía. Hay otro versículo en Marcos que dice esto. Vamos a Marcos 13:32 para verla. En inglés lo llamamos cross-reference. La otra referencia de lo que Cristo estaba diciendo. En Marcos 13:32 leímos esto. 13:32. Empero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. ¿Ok? Está citando el mismo versículo. Pero añade un poco, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, nadie sabe el día de la hora, ¿ok? Esto era en aquel entonces, no ahora. Ni los ángeles, ni Jesucristo, Dios manifestado en la carne, aquí en la tierra, solamente el Padre en el cielo. El Padre en el cielo. Entonces, Jesús en aquel entonces no sabía, aunque que Él sabía todo. ¿Y qué más dice la Biblia? Vamos a Mateo 25. Algunos están diciendo, porque nadie sabe el día ni la hora, nosotros no debemos saber tampoco. Entonces, por esto ni debemos hablar de eso. No vale nada ni mencionar. Pero yo pienso en esto cada día porque esto es mi bendita bienaventuranza. Yo amo a mi Jesús y yo quiero verle. Entonces, yo quiero saber cuándo viene porque quiero verlo. Amo a Él mucho. Estaba diciendo a Jesucristo, estaba diciendo, y por esto nunca debes pensar. No, dijo esas palabras en Mateo 25:13. En Mateo 25:13, Él dice, velad pues, porque no sabes el día ni la hora en el cual el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo podemos velar? Él dice, velad. Velad es, pues, mirar, está esperando, mirando, buscando. ¿Cómo podemos nosotros velar por algo que nunca podemos saber? Y si nunca podemos saber cuándo será, entonces ¿para qué estamos mirando? ¿Para qué estamos pues buscando y esperando y velando? Pues es una buena pregunta. Ok, vamos al libro de Revelación o Apocalipsis, ok. Yo digo Revelación porque es el libro de Revelación según los primeros versículos. Pero quiero decirte algo que quizás no has pensado. Cuando Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, Él lo dijo aquí antes que Él había muerto, antes de la cruz. Entonces Cristo estaba diciendo, en aquel entonces yo no sé, yo no sabía. Después, cuando Él resucitó al cielo, ¿es posible que el Padre le dio? Ahora en el cielo es posible que Jesús sí sabe el día y la hora. No, yo pienso que no. Ok, vamos a leer Revelación, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Piensas tú que cuando Cristo resucitó y fue al cielo, la Biblia dice que Él se sentó en un trono y ahí estaba el Padre en su trono?
Y esto era casi 2000 años atrás. Por 2000 años, Jesús nunca había hablado con su Padre, aunque que estaban sentados juntos. Subió Jesucristo y se sentó y hizo así. Y el Padre hizo así. Y nunca habían hablado ni una palabrita por 2000 años. ¿Piensas tú eso? Yo no. Porque yo leo mi Biblia. Mire lo que dice en Revelación capítulo 1, versículo 1 al 3. No se llama Apocalipsis, se llama Revelación en inglés. Y en español, en la Biblia que usamos, la purificada, dice, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la significó enviándola por su ángel a Juan, su siervo. ¿Okay? Oiga lo que hemos leído aquí. La revelación de Jesucristo, lo cual, ¿quién? Dios, el Padre, le dio. Entonces el Padre habló a Jesús. Y Jesús habló a Juan diciendo, Juan, yo tengo una revelación que yo no tenía aquí. Cuando yo me subí, el Padre me dio algo. Me enseñó algo. ¿Y sabes qué? Quiero enseñarlo a ti. Y mire lo que dice. Oiga bien lo que dice. Las cosas que deben suceder presto. Entonces el Padre reveló al Hijo de las cosas que han de venir. ¿Quién lo reveló a Juan para nosotros? Oiga lo que la Biblia está diciendo. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que que vio. Bienaventurado el que lea y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces el libro de Apocalipsis o Revelación fue dado del Padre al Hijo, a Juan, a usted. Para saber cuándo van a venir cosas que van a venir. Como el rapto. Entonces, con esto en su mente, hay que pensar, wow, entonces, ¿nos dice el libro de Revelación la fecha? No estoy diciendo esto, pero, quiero leer un versículo. Vamos a Revelación 3:3. Y yo quiero que tú me dices a mí qué piensas cuando yo leo esto. ¿Ok? Revelación 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido. Está hablando a una iglesia. Y has oído y guárdalo y arrepiéntate. Que si no velares, si no estás velando, si no velares, vendré a ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré. ¿Ok? ¿Qué piensas tú de eso? Dice literalmente, si no estás mirando, si no estás velando, Dios dice, entonces tú no vas a saber. Lo opuesto de esto es que si estoy velando, si estoy buscando, si estoy esperando, quizás puedo saber. Porque dice, si no estás velando, no vas a saber. ¿Ok? Entonces, si estoy velando, puedo saber. ¿Ve cómo estoy diciendo? Entonces, ¿está diciendo este versículo que es posible saber cuándo? ¿Es posible saber hasta la hora, como dice ahí? Ahora, otra vez, yo no digo que yo sé. Pero cuando yo me fijé esto, yo dije, wow, quizás hay en la Biblia algunas pistas que nos apuntan a cuándo Cristo viene. ¿Deseas tú saber cuáles son? ¿De qué me refiero? ¿Quieres saber tú si es posible saber cuándo viene Cristo? Bueno, vamos a 2 de Pedro 3:8 primero. Yo veo lo que está pasando en el mundo y yo pienso que estamos muy cerca de a la venida de Cristo. Pienso que Él viene muy pronto. Porque todo lo que está pasando en el mundo, ya está guerra en Irán. Irán es donde estaba Daniel cuando él escribió la profecía.
del libro de Daniel de los últimos días y ya estamos mirando todo que está listo en preparación para 7 años de tribulación, en que el anticristo va a gobernar y como dice en Daniel, ellos hacen un acuerdo de 7 años y en medio de esto va a quebrar su acuerdo el anticristo. Todo. Y hasta todos los días en las noticias escuchamos Irán, lo cual es Persia. Y Persia era donde estaba Daniel. Y Israel. Y Daniel era uno de Israel escribiendo de los últimos días lo que va a pasar a su nación. Yo veo que todo está pues otra vez como un gran círculo. Ya estamos llegando aquí donde estaba aquí. Aquí estamos otra vez. ¿Me entiendes? Segundo de Pedro 3:8, voy a hablar de algunas pistas en que podemos ver y nos ponen a pensar, quizás podemos saber que el rapto es en tal fecha. Ahora, no estoy diciendo cuál fecha, ni que yo sí tengo, porque no tengo. Solo estoy dándote pues pistas. Y estoy diciendo, quiero que tú pienses en esto, porque la Biblia nos dice que debemos velar. Velar dice. Entonces yo quiero velar, ¿ok? Aquí están algunos versículos que hemos visto. Solo escritura quería dar yo enseñándote. Ahora vamos a ver. Segundo de Pedro 3:8. Segundo de Pedro 3:8 dice, mas amados, no ignoréis esta una cosa. No seas ignorantes. Bueno, si yo ando ignorante es porque yo no sé nada. Como aquella muchacha garífuna en Honduras dijo, yo no sabo nada. Y yo pensé, ni cómo hablar en español. Yo no sé nada. Yo estuve aprendiendo, ¿verdad? El español. Y hasta yo entendí, pues esto no es español, yo no sabo nada, no. Pero si yo no sé, pues ignorante soy. Y yo no quiero ser ignorante, entonces yo quiero saber. Entonces este versículo dice que no seas ignorante, hay que saber. ¿Quieres saber tú? Yo sí, por esto investigo, por esto estudio, porque yo estoy buscando. ¿Sabes qué? La primera vez que vino Jesús, ¿alguna gente sabía cuándo era que Él vino? ¿Recuerdas quiénes fueron? Los sabios vinieron ¿cuál era? El occidente o oriente. Y ellos vinieron y ellos dijeron, ¿dónde está Él nacido, el rey de los judíos? Y la gente, ¿quién? No, es porque sabemos, mirábamos nosotros la estrella o algo así. Y también tenía la profecía de Daniel y otras profecías. Entonces ellos fueron muy sabios y ellos sabían en cuál día vendrá la primera vez Jesús. Si somos sabios, ¿es posible saber cuándo viene la segunda vez? Ni idea. Pero leímos más para saber. Segundo de Pedro 3:8 dice, mas amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, entonces un año es como 1000, un día es como 1000 años. Perdón, un día, lo escribí mal. Un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Otra vez nos dice esto en Salmos 90 y versículo 4. Ok, con esto tenemos una fórmula matemática. Ahora vamos a Osías, el libro de Osías, la cual viene después de Daniel. Y Daniel viene después de como Ezequiel. Entonces, Oseas 6, 1 y 2. Oseas 6, 1 y 2. ¿Ok? Estoy leyendo mi Biblia, mirando a pistas, pensando, ¿qué dice aquí? Una profecía de un judío para Israel, para los judíos. Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvamos al Señor, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
una profecía de un judío para judíos. Dice que después de 2 días, Dios trabajará con Israel otra vez. O bueno, o aquí si pongamos 2033, miramos que exactamente 2000 años. O sea, 2 días. Si un día es como 1000 años. Entonces, 2000 años después que Cristo murió, nos trae a 2033. Y eso es una, pues claramente es una profecía. Entonces, usando esto como forma matemática, Dios tiene que empezar a trabajar con Israel, porque en 33 después de Cristo fueron ¿qué? Bueno, crucificaron su Mesías. Entonces miramos que crucificaron a su Mesías. Ahora estamos 2000 años después o 2 días después. Ahora, el libro de Daniel nos dice que la tribulación es 7 años, ¿ok? Tiene que tener 7 años porque esto se llama, según Jeremías, la tribulación que viene después del rapto, el tiempo en que va a gobernar el anticristo. Esto se llama el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Sabías tú que esto se llama el tiempo de la angustia de Jacob? Jacob otra vez es nación. Entonces, si Dios va a gobernar sobre Israel por 1000 años, como dice el libro de Revelación, vamos a quitar 7 años de 2033, lo cual es 2 días o 2000 años después, y llegamos a 2026. ¡Wow! Esto es este año. ¡Qué bendición será si viene Cristo en este año! Ahora, no sé, quizás está hablando de esto. Quizás, bueno, en 40 después de Cristo, algo pasó. También en 73 después de Cristo, algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, muchas cosas, pero 70 después de Cristo, lo siento, 70 después de Cristo, todos los judíos fueron botados fuera de Israel. Habían un pocos todavía que salieron de Jerusalén y fueron al castillo de Masada. Y allí estaban algunos 1000 o 2000. Y los romanos estaban entrando. Cristo murió en la Pascua. Y en el año 73 después de Cristo, exactamente 40 años después que ellos habían matado a su Mesías, en el mismo día, el día de la Pascua, vencieron los romanos contra los judíos y cada judío se suicidó en el día de la Pascua. Yo pienso que esto no era una coincidencia. Cuando estudiamos la historia, quedamos boca abierta. ¡Ah! ¿Cómo salen cosas en fiestas, como si fueran profetizadas en la Biblia? Oiga bien lo que estoy diciendo. 33 después que él fue nacido, 33 después de Cristo, murió Jesús. Porque los judíos gritaban, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Cuando crucificaron a su Mesías, Dios en el cielo dijo, ok, voy a botarlos fuera. Y en 70 después de Cristo, la mayoría de los judíos tenían que huir, tenían que salir. Los romanos botaron a ellos de su propia tierra. Los que quedaron en 73 después de Cristo, subieron al castillo de Masada para estar en contra de los romanos. Los romanos entraron, quebrantaron las paredes, o muros. ¿Cuáles paredes? Sí, muros. Bueno, a veces muro es fuera, pared dentro, ¿verdad? Algo así. Y cuando no querían pelear con los romanos, entonces se suicidaron ellos. ¿Y cuál día era que ellos se suicidaron? Una palabra que no puedo decir. Se suicidaron. El Pascua. En el mismo día, misma fiesta que mataron a su Mesías, 40 años después, ellos
mataron a sí mismos en el mismo día. Juicio. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios usó el número 40 como el número de juicio. Y miramos esto y yo digo, wow. Entonces, otra vez, este mensaje. ¿Podemos saber el día y la hora del arrebatamiento? No sé. Pero yo estoy mirando y buscando en la Biblia y mirando a la historia y pensamos un día como 1000 años, bueno, 2 días casi habían pasado y la Biblia dice 7 años. Entonces, wow, qué gran bendición si el rapto viene en este año. Si no, quizás Dios está esperando a 40. Ok, 2040 menos 7 nos trae a 2033. Entre aquí y aquí, pienso yo, debe venir el rapto. Porque yo pienso que estamos tan cerca de la venida de Cristo. Y ojalá que es en este año. Porque yo quiero que Cristo viene. Y yo estoy velando. Ahora, no doy la fecha del rapto. Pero la cosa que quiero hablar ahora es esto. ¿Podemos saber el día y la hora de la venida del Señor al rapto? Muchos dicen, nadie sabe el día ni la hora. Ni explican que Él dijo esto en la tierra. Y Él aún más dijo, sino mi Padre que está al cielo. Y cuando Él subió al cielo, Él habló con el Padre. Y por esto nos dio el libro de Revelación. Porque dice que el libro de Revelación es enseñarnos de las cosas que han de venir en tal hora, tal día. Entonces, otra vez, ¿es posible? Vamos a ver pistas de la venida de Cristo y quiero presentar las fiestas de Israel. Hay 7, bueno, en realidad hay más que 7, hay como 9 porque faltó Hanukkah, ¿cómo se llama? Hanukkah y la otra Purim, ¿verdad? Pero hay 7 en la Biblia que Dios mandó según la ley de Moisés. Estas fiestas para Israel no solamente era un tiempo para fiestar. Dios no dijo a ellos, quiero que tú tomes fiesta en estas fechas cuando desees para tener buen tiempo. Leyendo el Nuevo Testamento, fijamos que estas fiestas son profecía. Estos son profecía de Jesucristo. Y cada una de estas fiestas pertenecen a algo en la vida de Jesucristo. Entonces yo no los veo solo como fiestas, festivales, yo los veo como profecía. Y cada uno era un día de profecía. Entonces vamos a ver con este pensamiento que las fiestas pertenecen a algo profético en la vida de Cristo. Vamos a 1 Corintios 5, 7 y vamos a ver si puedo yo explicar lo que estoy tratando de decir. Ojalá. ¿Sabes qué? Que mi español no es perfecto. Yo nací en los Estados Unidos y no, nada de español hablado en mi familia. Yo tuve que tomar 4 años en la escuela de español y yo fui a Honduras para vivir por 7 años para aprender más de cómo hablar en tu idioma. Entonces espero que estoy hablando bien para que me puedas entender porque este mensaje pienso es importantísimo. Yo sí soy gringo. No. Bueno, sí, pues podemos llamarme gringo, pero una cosa interesante, mi abuela contó a mi mamá años atrás que su abuela o bisabuela era de España. Algo que yo no sabía por muchos años. Yo pensé, yo soy gringo. Pero es posible que yo tenga un poco de sangre hispana aquí adentro. Por esto quizás Dios me ha ayudado en aprender en español, no sé. Pero yo sí tengo un poco de sangre de España. Bueno, no sé el apellido. Es algo que estoy pues investigando. Quiero saber más si es verdad y de cuál apellido, ¿verdad? Pero mire lo que dice 1 Corintios 5, 7. Aquí leímos. Limpiad pues la vieja levadura, dice, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua
es sacrificado por nosotros. ¿Cuándo murió Jesucristo? En la Pascua. Y Él es el Cordero de Dios que quita los pecados. Entonces ve cómo la fiesta de Pascua era un día específico en la historia y fue puesto cuando Dios dijo en tal fiesta harás tal cosas. Y Cristo, bueno, entonces esa era una profecía, no solamente una fiesta. Ahora, los panes sin levadura, Juan 6, 35 hasta 48, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la pan de la vida. Y no pusieron levadura en el pan para que el pan no se corrompe o no, bueno, en inglés digamos que no spoil. O sea, cuando usted cocina pan con levadura, después de 3 días empieza pues manchas como de color verde. Antibiótico, eso algo dicen ellos, pero es algo que no comimos. Entonces Cristo también es el pan sin levadura, porque cuando Él murió en la Pascua, fue sepultado por 3 días, 3 noches, y Él no vio corrupción. Como un pan sin levadura, cocinada, no tiene corrupción. Cristo no tenía corrupción. Después resucitó Jesucristo. Y cuando Cristo Jesús resucitó, Él resucitó como las primicias. 1 Corintios 15, versículo 20. Ve cómo las fiestas son proféticas de la vida de Cristo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicias de los que durmieron. Y si no me equivoco, tiene otro versículo allí, no sé dónde está, que dice Cristo, las primicias, en este mismo capítulo. Ando con otra Biblia, en mi otra Biblia la tengo marcado, pero 2 veces dice Cristo las primicias. Entonces, resucitando, cumplió la fiesta de primicias. Entonces, muerte, sepultura, resurrección. Muerte en Pascua. Los panes de levadura nos pone a pensar en Cristo, en el tumbo, y las primicias nos pone a pensar cuando Él resucitó. Ve cómo las fiestas que Dios dio a Israel son proféticas. Ahora, ¿qué tal con Pentecostés? Vamos a Actos o Hechos. Quizás estás pensando, ¿por qué dices tú Actos? Bueno, la Biblia en inglés es Acts. Pero las Biblias muy antiguas en español tienen actos. Porque un hecho es algo ya terminado, ya es hecho. Pero un acto es como una constancia. Cuando yo estuve en Honduras, cualquier cosa, documento del gobierno, empieza con acto de constancia. Hasta hoy no sé qué es constancia, pero entiendo la palabra acto porque está poniendo algo en efecto. Un acto de constancia. Entonces el libro en español antiguo era el libro de Actos, porque empezó algo nuevo y todavía estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento, abajo de Pablo en el libro de Actos. Entonces es algo que está continuando, no ya está terminado, ¿me entiendes? Estamos en el reino de Dios. Entonces Actos es mejor palabra y más antigua. Versículo 1, ok, Cristo, oiga bien, tengo que explicar esto también. Cristo murió. Fue 3 días y 3 noches y resucitó. Según la Biblia, Él apareció después de 7 días. ¿Okay? Este será 10 días desde que Él murió. Ahora vamos a leer, dice la palabra de Dios, después de 40 días tal. 40 más 10 es 50. Y la fiesta de Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Entonces, cuando Cristo subió aquí en Actos capítulo 1, Él estaba subiendo en este mismo día de Pentecostés. Otra vez cumpliendo una de las fiestas. Leímos en Actos 1:6. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad.
no, ya, todavía no he hablado con el Padre para darme el libro de revelación. Entonces ahorita no te digo, ¿ok? Mas recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando ellos, él fue alzado. Y una nube le recibió delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esto es Pentecostés. Y hasta allí fueron cumplidas las fiestas. Hasta ahí. Faltan la profecía de los demás. Ok, vamos a ver entonces cuándo son los demás. Quizás el que viene corresponde con ¿qué? ¿Qué es la cosa en el calendario de Dios, según la Biblia, en la vida de Cristo que va a pasar? Bueno, el rapto. Esto ya cumplida, la profecía cumplida. Entonces, es una posibilidad, y yo no sé, solo estoy preguntando, pero quizás es una posibilidad que la fiesta de trompetas quizás será cuando viene Cristo al rapto. ¿Para qué el rapto? ¿Para qué? El rapto es para que puede tomar Jesús, su novia, al cielo. No lo tengo aquí, pero hay un video, un documentario en inglés que tenemos, y ellos han descubierto las costumbres en Galilea de cómo casarse. Y Cristo era de Galilea. Entonces, cuando Cristo estaba hablando de la iglesia, diciendo es mi novia y yo voy a casar con ella y todo esto, pues Efesios 5 para más detalles, él sabía cuáles fueron las costumbres de Galilea. Y era así. El hombre quería casar con una mujer en su pueblo. Él agarró una copa, puso vino adentro y fue a ella enfrente de todos los demás y lo presentó y dijo: ¿tomas de mi copa? Si ella lo aceptó y lo tomó, ella estaba diciendo: sí, yo te acepto y yo quiero casar conmigo. Yo acepto tu ofrenda. Si ella dijo: no, entonces todos ahí, no van a casar porque ella no quiere a él. Qué interesante, porque vino o jugo de uva es un tipo de sangre. Jesús del cielo está diciendo a nosotros: yo derramé mi sangre, pagué por tus pecados. ¿Aceptas a mi sangre? Sí, acepto, Señor. Ok. Oh, no, yo no acepto a esto. Oh, sí, debes aceptar la sangre. Por la fe en la sangre somos salvos. Entonces, si ella hubiera aceptado, todos ahí dijeron: ellos ya están novios. Ahora el padre dijo al hijo: tú tienes que construir tu casa. Cuando ya está construida, yo te diré el día y la hora de cuando puedes tú ir y casar con ella. No antes, no después. Cuando te digo. Cuando yo decido. ¿Decido? Oh, decidir. Cuando decido. Okay. Entonces el hombre estaba esperando. Pero el padre tenía o sabía el día y la hora y lo contó al hijo cuando. Y cuando lo dijo, se fue para arrebatar a su esposa. Y ella tenía que estar lista para ir cualquier fecha, cualquier tiempo, medianoche, cuando, no sé, con él. Entonces, cuando Cristo estaba explicando a los de Galilea de cómo va a pasar, ahora entendemos lo que él dijo en Juan 14. Yo voy a construir una mansión para ti. Y después, cuando el Padre me enseñe, yo regreso para quitarte. Ahora, ¿cuál es esta fiesta? Según la costumbre de los judíos,
Esto es una fiesta en que ellos tocan una trompeta 100 veces. Y cuando terminan, el último se llama, oiga bien, el último se llama la trompeta final o la toca final. Bueno, leímos cuando viene el rapto, dice, al final trompeta. Ahora, nadie sabe el día ni la hora. Esta fiesta, según los judíos, se llama la fiesta en que nadie sabe el día ni la hora, porque cada fiesta correspondía con la luna. Pero cada año nadie pudo decir cuál día caerá la fecha de trompetas. Tenían que tener 2 testigos esperando y no pudieron definitivamente cuándo vendrá el día hasta un día o 2 días después. Porque dependía en cuándo la luna era completamente llena. Entonces tenían que averiguar. Entonces por esto llamaron a esta fiesta de trompetas la fiesta en que nadie sabe el día ni la hora, porque cada año no sabemos hasta pues un día o 2 días antes. Quizás es una pista de Pablo de cuándo viene el rapto, y el rapto va a venir en una fiesta específica porque las fiestas corresponden con algo que pasa en la vida de Cristo. Yo no sé, solo estoy presentándote lo que yo he estudiado. Cuando yo estuve en Israel, yo estuve allí parado mirando arriba donde antes había el templo de los judíos. Y ellos descubrieron que había una placa y ellos lo bajaron y lo pusieron aquí, una réplica para que pudiéramos leer. Y dijo, aquí es donde tocamos la trompeta. Por tantos años antes, esto era el lugar donde ellos tocaron. En inglés se llama shofar, no sé en español. Pero estuve ahí en Israel mirando dónde estaban ellos tocando su trompeta. Y yo dije, wow, allí estaba. Es algo que había pasado por pues, miles de años antes. Esa es una fiesta. Y para mí, quiero saber una cosa interesante de esto. En inglés, una trompeta se llama trumpet. ¿Ok? Y cuando tú tocas una trompeta, en inglés el sonido se llama trump. Entonces, en inglés, cuando leímos en la Biblia en inglés del rapto, dice el rapto viene al final trump. The last trump. Okay? Last trump or final trump. ¿Por qué dice trump? No sonido de trompeta. Lo cortó y solo dicen trump. Entonces miramos la palabra trump en la Biblia en inglés en cuanto del rapto. ¿Ok? No te ríes, ¿verdad? Pero en inglés algunos están pensando, wow, la Biblia dice que el rapto viene al final Trump. Entonces ellos dicen, el presidente en los Estados Unidos se llama Trump, entonces quizás en este año viene porque él está Trump y él está al final, porque él no puede servir más, solo le dan dos tiempos de 4 años. Entonces él está en su último 4 años de presidente. Qué raro, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, pero yo estoy pensando, wow. Algunos dicen, esto no puede ser. Dios no puede poner la palabra Trump en la Biblia y esto está hablando de un hombre. ¿No? Bueno, hay un libro en la Biblia. Hay un hombre que se llamaba Ciro. Y en este libro de profecía, ¿cuál no era? ¿Ezequiel o Isaías? Pienso que era Isaías. 200 años antes que vino el rey Ciro, la Biblia profetizó el mismo nombre de aquel hombre, 200 años antes, y dijo Ciro, cuando viene Ciro. Entonces, ¿no puede Dios poner otro nombre de otro? No sé, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no. Ahora, ¿qué tal de los demás? Y voy a terminar. Después de trompetas, y espero que trompetas será
el día del rapto, porque si es, podemos saber la fecha y podemos saber hasta la hora de cuando tocan la trompeta y cuando vendrá la final. Ahora, yo no sé, yo no estoy dogmáticamente diciendo que esto es, solo estoy hipotizando, es la palabra, reportando lo que yo escuché. Yo dije, wow, quizás, no sé. Pero, ¿qué después pasa después de trompetas? Si nosotros salgamos a rapto, ya viene el día de perdón. El día de perdón se llama Yom Kippur, lo cual es expiación de sangre. Y cada Yom Kippur, los judíos en su templo ofrecieron en el arca, ellos ofrecieron esto, ok, aquí están los ángeles, ofrecieron sangre. Y esto era cada vez al año cuando pudiera entrar, solamente una vez al año, cuando entró el sumo sacerdote. Y en el arca, él puso la sangre. Y esto era para perdonar cada uno. Ahora, ¿qué quieren hacer ahora mismo los judíos? ¿Qué quieren hacer? Quieren los judíos, y ya tienen todo preparado, reconstruir su templo en Israel. Porque todos los judíos quieren tener su templo en Israel reconstruido porque ellos quieren ofrecer otra vez sangre para perdón de los pecados. Hace casi 2000 años que los judíos no pudieron hacer su fiesta de perdón. Y ellos sienten como, no tenemos perdón, necesitamos el tabernáculo otra vez para que podamos seguir la ley y ofrecer sangre para que podamos tener perdón de nuestro Dios. Ni entienden ellos que ya sufrió su cordero en la cruz y que ellos crucificaron a él. Ellos quieren otra sangre, cuando esta es la única sangre que salva, la sangre de Cristo. Bueno, sabemos en el libro de Revelación que después del rapto, el anticristo va a venir. Y el anticristo va a gobernar 3.5 años como el hombre de pecado. Y después, los últimos 3.5 años, él va a estar trabajando como el hijo de perdición. Entonces está dividida, según la Biblia, la tribulación entre 3.5 y 3.5. Ahora, en inglés, hice, en español no me queda tiempo. Revelación 13 habla del anticristo y cómo él tiene una herida mortal. Después Satanás entra adentro de él y él está adentro y él está gobernando, poseído del diablo por los últimos 3.5. Entonces Satanás literalmente adentro de él está gobernando. Él es solo un hombre por los primeros 3.5 años. Él es el hombre de pecado, pero ahora él es el hijo de perdición. Y la Biblia dice en segundo de Tesalonicenses, que el anticristo va a entrar y él va a sentarse en un trono en Jerusalén. En realidad, él va a sentarse aquí. ¿Sabes qué? Esto se llama el propiciatorio. ¿Sabes cómo se llama esto en inglés? Es muy raro, pero en inglés llamamos nosotros esto, el lugar donde hay, lo llamamos el mercy seat. Seat es asiento. Mercy es de misericordia. Llamamos esto una silla. Y si tú pudieras ver el arca, los ángeles tenían atrás y adelante. Y esto es como una silla, como un trono. Y en 2 de Tesalonicenses 2, la Biblia dice que el anticristo va a entrar y él va a sentarse allí y decir a todos, yo soy tu Dios. Yo soy Dios. El diablo quería sentarse en el trono de Dios arriba en el cielo. En Isaías 14 trató de entrar y botar fuera a Dios, pero Dios es más poderoso que Satanás, que Lucifer.
Entonces, aunque que Él no pudiera sentarse en el trono en el cielo, Él quiere sentarse en el trono aquí, donde antes había sentado Dios. Porque Dios estaba aquí con Israel cuando ellos tenían su templo, y Él unió con ellos una vez al año cuando el sumo sacerdote trajo la sangre. ¿Sabías tú todo eso en la Biblia? Ya está. Entonces los judíos ya están listos para reconstruir todo. Solo necesitan la oportunidad. Yo fui cuando yo estuve en Israel al museo, el Instituto del Templo. Y yo vi que tenía todos los instrumentos ya construidos. Tenía todo. Hasta tienen cada piedra para reconstruir el tabernáculo. Y ellos van a reconstruirlo. Y en Revelación 11 dice que ellos están ahí ofreciendo, adorando en su templo otra vez. Y dice el capítulo 12 que el anticristo viene, los botan fuera, mientras que él se sienta diciendo yo soy Dios, y ellos tienen que huir y están protegidos de Dios por 1260 días, lo cual es 42 meses, lo cual es exactamente 3.5 años. La Biblia es tan específica, diciendo hasta años, diciendo hasta días. Entonces quizás Dios ha puesto en este libro, la Biblia, ¿cuándo es el día del rapto? ¿Puede pertenecer a una fiesta? ¿Y lo demás pertenece? Bueno, cuando ellos están ofreciendo otra vez sus sacrificios, ¿qué están haciendo? Rechazando el sacrificio de Cristo. La Biblia dice que van a venir 2 testigos. Y los 2 testigos van a decir, mire, esta sangre no. Él es tu Mesías. Él es que hizo todo. Tú tienes que aceptarlo. Y esto nos lleva al último. Dios está protegiendo a los judíos, según el libro de Revelación, por 3.5 años, al último parte de estos 7 años del tiempo de angustia de Jacob. Después nosotros que fuimos a rapto, nosotros vamos a bajar con Cristo a Armagedón. Al fin vamos a vencer contra Satanás y vamos a gobernar por 1000 años con Cristo aquí. Esto corresponde con tabernáculos. Lleva acento, ¿verdad? Tabernáculos. Porque Cristo va a venir y la Biblia dice que Él va a sentar en su trono y gobernar por 1000 años sobre su pueblo de Israel. Entonces, ¿qué será eso? Cristo tabernaculando, es una palabra que inventé, ¿qué piensas? Cristo tabernaculando con su pueblo, Israel. Él está tabernaculando en la tierra por 1000 años. Qué interesante para mí, como las fiestas son proféticas. Qué interesante para mí, como hay pistas en la Biblia de cuándo va a pasar, porque la Biblia nos da la explicación de cómo va a salir. Primero esto, después esto, después esto, pero no sabemos exactamente en cuál año. Pero ¿qué tal si el rapto viene en una fiesta de trompetas? Quizás este año, pero pienso yo entre estos años. Pienso que Dios va a hacer el rapto en su fiesta, porque esto corresponde con algo muy interesante y importante en la vida de Cristo, el día en que Él va a casar con su esposa. Y cuando se casan, tienen fiesta, fiesta, tocando trompeta, es un tiempo de alegría, ¿verdad? No estoy seguro, no estoy poniendo la fecha del rapto, no estoy diciendo en tal fecha, en tal hora vendrá el Señor, en ninguna manera. No debes decir que yo di la fecha del rapto, porque yo no sé. Si quieres fecha, en este año, trompetas es 11/9, 11 de septiembre es trompetas en este año. Pero yo no estoy diciendo el 11 de septiembre de este año viene Cristo Jesús. No, dogmáticamente no digo porque yo no sé. Quizás puede venir en cualquier día que quiere y trompetas corresponde con otra cosa. Ni idea. Pero estoy pensando y estoy diciendo, mire,
Yo estoy velando. Y yo estoy esperando porque tanto que quiero que venga el Señor Jesucristo. Entonces yo pienso que está bueno que pensamos en estas cosas. Que podemos tener nosotros pues un estudio bíblico preguntando. Quizás podemos saber el día y la hora del arrebatamiento. Hay mucho en la Biblia que ni hemos pues entendido. Quizás entre todo esto hay la fecha. Tú dices que no. Ok. Otra pregunta entonces. ¿Eres tú salvo? ¿Y irás tú al cielo al rapto? ¿O vas a estar aquí dejado atrás? Esto es cómo ser salvo y cómo ir al rapto. Venir a Cristo, confiar en lo que Él hizo por ti, confiando en su muerte, sepultura y resurrección, según las Escrituras, como Él murió derramando su sangre por ti, confiando en su expiación. Eso es como ser salvo. Y si somos salvos, no importa cuando viene el rapto, viene y vamos. Pero lo que importa es si tú eres, ¿qué? Velando. Y si tú estás pensando, quizás no ha venido Jesucristo porque no estamos orando nosotros. O quizás todo tenía planeado antes y Él sabe el día y la hora y es tan pronto que Él viene. Y ahora la única pregunta es, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Pues Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.